¿Qué onda, muchachos? Bienvenidos al episodio número 23 de What the Fornication, el podcast. Un programa donde cada semana les contaremos historias de la cultura y el folclore guatemalteco, así como hechos y personajes que han marcado nuestra historia. Yo soy Johnny Pérez. Y yo soy Kepma. ¿Cómo estás, Johnny? Pues, episodio 23, eso significa que Bizarrap vendrá aquí con nosotros, nos va a conducir y pum pum, vamos a tirar un freestyle y no vamos a hacer... No, pero si llamamos a Bizarrap para el episodio 23, va saliendo de aquí a 2 años y lo necesitamos para allá. No, me imagino que otra vez, que no me vas a decir hasta que me conté la historia, pero como episodio 23 se me viene a la mente sí loca. El 23 se me viene Michael Jordan, se me viene un deportista aquí en Guatemala. No sé si han existido jugadores de básquetbol así profesionales. Solo se me viene a Ricardo Arjona. Sí, Arjona es el más conocido. Y dije, vamos a hablar de Ricardo Arjona. Llegué a la casi hablábamos de Arjona, porque yo también estaba ahí el 23, Michael Jordan, quién juega básquet aquí en Guate, solo Arjona, pero creo que aún no es tiempo. Tal vez algún día tendrá su episodio Arjona, pero si quieren saber de un artista de aquí de Guate, no se pierdan el episodio 24 que va a estar buenísimo. Para ese episodio nos vamos a ir para el norte, a ver si entendés la referencia. Vamos a ver, artista para el norte. Ah, tiene que ver algo con el Cadejo. Sí. El que no lo captó ya, no sé. No es guatemalteco de verdad. Ya. Pero eso será para el próximo episodio. Ahorita estamos en el episodio 23. Así que, ¿qué te parece si empezamos de una vez? Porque lo de hoy también está buenísimo. Vámonos de una, espero que sea un fantasma. Casi. Así que vamos. Todos sabemos quién es Robin Hood. Si no sabes la historia, al menos tenés una idea de quién es este personaje. Pues lo básico, a lo que he visto en películas y libros, pues Robin Hood era un personaje que le robaba a los ricos para dárselo a los pobres y que era bien crack con las flechas. Y eso lo hace un héroe o un villano, dependiendo de qué lado de la historia te encontres. Si sos un pobre, lo vas a ver como un héroe que te da cosas. Si sos alguien rico, lo vas a ver como un villano, el que te roba. Pues aquí lo encontramos en la pobreza, porque con esto de que subió la gasolina ya... No, ni me hables, ¿qué más me por poco suben los Tortrix, que si no se levanta el pueblo, ahorita estuvieran los Tortrix a 2 quetzales. Y no es paja, mano, eso sí no es paja, mano. Pero tenés razón, diferente, viendo el punto que uno tenga, pues, sí, su situación económica, miraría a Robin como héroe o villano. Así es, y ahora si existió o no Robin Hood, es algo que muchos han tratado de averiguar, pero gracias a la cultura popular este personaje se ha vuelto tan conocido en todas partes del mundo, ya no solo en Europa, donde es originalmente, específicamente en Inglaterra, sino que ya se hizo conocido en todas partes, ahí sí que por libros, películas, todo lo que ha salido acerca de este personaje llamado Robin Hood. Pero, ¿y si te digo que en Guatemala tuvimos nuestro propio Robin Hood que existió hace un tiempo y que hasta la fecha hay personas que aseguran que lo han visto como un fantasma? ¿Me creerías o no? No sé por qué se me vino Alfonso Portillo a la mente, pero... No, ya pareces un abuelo. Un tío de estos que te dice, no, es que en los tiempos de Portillo todo era más barato. Portillo robaba, sí, pero le daba a los pobres. Sí, ahorita que estabas hablando de Robin Hood, no sé por qué se me vino Portillo a la mente con su vocecita diciendo que le... Vos y tus fetiches raros. No, fíjate, no tengo... ¿No te suena? algún conocimiento de eso, Nel. Pues yo tampoco conocía a este personaje hasta que nos llegó un comentario de Susana Sánchez que nos comentaba que su mamá le contaba una historia a ella acerca de un personaje y me dio curiosidad, me puse a averiguar qué rollo con esta leyenda porque yo no la conocía y me pareció fascinante, así que empecé a investigar más hasta que me sentí listo para preparar esta historia y traerla al podcast. Así que hoy hablaremos de Juan de Montejo
o Juan de Monté, como también es conocido, pero lo conocen más por su alter ego, Pie de Lana. No, hombre, qué alter ego, me pensé que iba a decir un hombre que me iba a asustar. A ver, ¿qué? Pie de Lana. ¿Qué te imaginas? ¿Qué te imaginas con escuchar? No, o sea, pues, no, alguien que tiene fetiches a las patas, eso se me viene a la mente, ¿verdad? No, güey. Entras a su casa un montón de pies en forma de hecho de lana en todas sus paredes. No se puede dar estaría de miedo eso, pero esta historia no es de miedo, sino es como de acción. A su máquina. Vuelve a ser de suspenso. Con pies. Con pies y con pies, eso está feo. No, déjame contarte la historia para que sepas quién es. Juan de Montejo o Juan de Monté es un personaje de la historia de un Pepe, novela del escritor guatemalteco José Milla y Vidaurre, que es uno de los pesados de la literatura en nuestro país, que también es conocido como Pepe Milla o Salomé Gil. Ese nombre sí me suena, Salomé Gil. Me suena ese nombre, como sí, que ya lo había escuchado. Bueno, lo había leído. Ajá. Creo que él es un escritor, ¿verdad? Ajá, sí. Él utilizaba este nombre Salomé Gil cuando en realidad se llamaba José Milla, que al final es lo mismo porque lo que él hizo fue tomar su nombre, quitó las letras, las ordenó de otra manera y eso dio Salomé Gil, que es el nombre que él utilizaba para algunas de sus obras. Tiene un libro de algo de relatos, de historias. Sí, es que era como el Miguel Ángel Asturias de aquella época. Como te digo, es uno de los pesados de la literatura aquí de nuestro país y es tan famoso que hasta tiene una calzada en su honor en la zona 6, que se llama la calzada José Milla. Entonces sí, una vez me quedé con ver a alguien ahí por zona 6 y como me fui a perder allá. Te dejaron plantado. No, era de estudio y como no mucho conocía la capital, me fui a perder en zona 6. Cuando abrí Google Maps vi esa calzada. Yo no sabía de ese man, pero yo lo conocía más como Salomé Gil por un libro que había leído de él. Sí. Él es exactamente, y esa calzada los va a tirar al puente del Incienso. También tiene entrada ahí a la calle Martí. Es una de las calzadas más transcurridas de nuestro país, donde se hace el tráfico más horrible, además de la Roosevelt. Así que él es José Milla y Vidaurre, que ahí como dato, su tumba está en el Cementerio General de la Zona 3 y es de las primeras tumbas que uno encuentra cuando va. Ahí son los lugares donde no me gusta ir. A tu libro. Mi librita, mi cuaderno, es mi cuaderno. A la final va a ser un libro, lugares donde Guatemala no debe ir. Lugares para no visitar en Guatemala. Bestseller. Vamos a vender más que José Milla. Ahora, dejemos el palabreo y contame su historia. ¿Y qué? ¿Fue un Robin Hood que le robó al Estado? ¿O qué pedo? Pues José Milla creó a Juan de Montejo, también conocido como el Robin Hood Chapín. Un personaje ficticio, pero que había gente que aseguraba que era real, ya sea porque lo habían visto, o porque los ayudó, o porque les robó. A mí se me hace que era un marero. De aquella época. El modus operandi de Juan, a quien nos vamos a referir de ahora en adelante como Pie de Lana, era subir a los techos de las casas de gente rica en la ciudad de Guatemala, entrar sigilosamente y robar joyas, dinero y cualquier objeto de valor que encontrara, para luego dentro de la misma ciudad repartirla entre personas necesitadas. Espérate, te voy a dar mi punto de vista. Primero, sácame una duda. ¿De qué año o siglos me estás hablando? Siglo XVIII, finales. Entonces todavía no. Porque mira, pues si te pones a pensar, en ese siglo el man ya conocía sus calles, conocía bien el barrio, las casas donde tenía que ir a robar. Se me hace que era uno que tenía su clica ya hecha. Sí, es que se tenía sus amigos con los que actuaba, pero él era conocido. Ese asaltaba caballos, carrozas, se subía. Bueno, mucha que traen ahí va. Ese no usaba cohetes, sino que podía usar en hacer un cuchillo. Bueno, déme todo que te apuñalo. Ya venía, ya que sí que Guatemala ya venía desde tiempos remotos con eso de que te asaltaban. Ahí no había preocupación si eras un ciudadano común, porque este man se metía a la casa de gente rica, gente del estado. Entonces le iba a robar, ponete, se entraba a la casa de Yamatei, a la casa de algún diputado de los Arzú, yo qué sé, y le robaba a ellos y luego lo iba a repartir entre toda la gente, o sea que era buena onda.
La idea es que se robaba cosas, ¿verdad? La idea es que ¿Y, se y robaba qué pasó? cosas. Pero antes de decirte qué pasó, te voy a decir cómo era Pie de Lana. Se cuenta que era un hombre delgado de estatura promedio y como si de un personaje de cómics se tratara, tenía su propia vestimenta, que era una capa negra, utilizaba un sombrero de alas anchas que ocultaba su rostro, pero su característica más conocida eran sus zapatos, que en realidad no eran zapatos, sino eran varios pares de calcetines de lana que utilizaba para no hacer ruido mientras caminaba en los techos y mientras caminaba en el interior de las casas. De ahí viene el nombre Pie de Lana. Ya se entiende, eras empezado ahí, hombre, es que uno lo entiende mal. Ahora entiendo el Pie de Lana. Yo me imagino en un cómic, Pie de Lana al rescate. Entonces ese man era como el Spider-Man y Batman de esa época. ¿Cómo lo podríamos clasificar? No, yo creo que Robin Hood es buena comparación porque no me lo imagino como algún superhéroe de cómics, sino más bien como Robin Hood. Continuemos. José Milla y Vidaurre introduce a Juan de Montejo en la novela Historia de un Pepe, como te había comentado, en el capítulo 12, y lo voy a describir con sus propias palabras. Don Juan de Montejo era un personaje muy conocido en la sociedad guatemalteca de aquel tiempo, riquísimo según la voz pública. Nadie sabía, sin embargo, de dónde procedía su fortuna, pues no tenía negocio ni profesión conocida. Decían algunos que era un hombre muy sagaz, con apariencia de lo contrario, y que sabía mucho, aunque no había seguido carrera alguna. Según unos, era un sujeto excelente, y según otros, un perverso. Había quien lo suponía un jugador afortunado, y no faltaba quien atribuyera su suerte a ciertas botijas de oro, que aseguraba se había encontrado en una casa vieja de la antigua. Juan era un enigma que hasta entonces nadie había podido descifrar. Así es como lo presenta José Milla en la Historia de un Pepe. Aquí no dice específicamente que es Pie de Lana, por lo tanto Juan va teniendo su propia trama hasta que eventualmente se revela. Y es una gran novela que se encuentra muy fácil por internet, por si alguien quiere darle una leída. Vale por completo la pena y yo la descargué para conocer el contexto de este personaje y sí te engancha así rapidísimo, así que ustedes sabrán cómo encontrarla, pero a nosotros lo que nos interesa es su alter ego, Pie de Lana, así que volvemos al tema. O sea que ese man, pues digo, yo lo miro como un Batman. En el día era una persona normal y tranquila, en la tarde se convertía en otra cosa con ganas de ¿qué? ¿Te parece? ¿De justicia? ¿Podemos decir justicia? Podría ser, sí. Ese podría ser su objetivo, hacer justicia con el pueblo. Se puede dar como igualdad, creo que sería la palabra exacta, como que darle que los ricos tuvieran las mismas oportunidades, así como los pobres. Bueno, pues, no, ¿cómo sería? Sería al revés. En ese caso sería un comunista. No, yo lo veo así, ¿verdad? Que su visión era pues que los ricos tenían demasiado y los pobres pues no tenían nada, recibían miserias. Pues yo así lo estoy viendo. Entonces, robarles un poquito de esto para darle un poquito a aquellos y así tuvieran o que sintieran que sean queridos por alguien, por este personaje. Exactísimo. Y bueno, leyendo la novela, como uno se da cuenta, Juan era un hombre conocido en la ciudad que se juntaba con gente importante. Hablamos de empresarios, diputados. Él asistía a reuniones de estas que le llaman de alcurnia, aunque realmente nadie sabía de dónde obtenía él el dinero, ya que no se le conocía un trabajo fijo. Y él les contaba que su fortuna venía de la suerte que él tenía jugando y apostando, pero cuando lo ponían a prueba, resultaba que era malísimo. Decía que era por mala suerte del momento, pero nunca podía demostrar su habilidad frente a todos. Pero ya nosotros no hay que seguir avanzando en la historia porque ya sabemos de dónde obtiene ese dinero, que es robándolo. Es que le gustaba lo fácil. La onda es de que este Juan de Montejo se vendía como un man así, que era buenísimo en los juegos, que hacía dinero así, pero ya cuando lo ponían a prueba no hacía nada. Como le dicen aquí, solo llamada de Tusa. Exacto. Acá ahí está cabal solo eso. Como tu cuate mecánico que te dice, es que eso le hace falta eso, y cuando lo pones a arreglar no sabe ni abrir el capón del carro.
Pero a ver, contá la historia, seguí con la historia. Además de eso, se cuenta que Juan de Montejo tenía pareja y un hijo llamado Gabriel, que lo vamos a encontrar más adelante en la historia. Pero ahora te voy a comentar algunas de las fechorías que se encuentran sobre este Robin Hood Chapín, unas recopilaciones que hay en internet, así que ahí te va. Se cuenta que una noche Pie de Lana caminaba así sigilosamente por las calles de la ciudad para que los vigilantes, los guardias no pudieran verlo. Fue entonces cuando se detuvo en un portón. Era una casa que él ya había acechado anteriormente, como ya lo habíamos comentado, él se juntaba con gente rica y estos le daban acceso a sus casas, entonces él ya sabía más o menos cómo eran para ir a atacar luego. Pie de Lana escaló rápidamente por una ventana hacia las tejas de la casa y caminó sigilosamente por todo el techo. Fue cuando vio un árbol, un naranjal específicamente, y bajó por él. Llegó al patio y se puso a ver a los alrededores que no viniera nadie, cuando escuchó un gruñido. Pie de Lana se asustó y resulta que había un perro gigante ahí acechándolo, listo para atacarlo. Me imaginé a Noel atrás. No era Noel, pero sí algo así le hizo el perro. Perrote ahí. Ah, no, qué weón. Yo miro un perro así y me vuelvo a subir y no entro. Chingada. No, pero imagínate es un Doberman. Oh, un Pitbull. No, ya tú sabes. No, pero este man era un experto. Él ya iba preparado. Me imagino que alguna vez ya le había pasado. Él ya llevaba cosas ahí para este tipo de situaciones. Y de su pantalón sacó un hueso y se lo tiró al perro para distraerlo. Es que hasta eso llevaba listo. Ahí sí, perro. Ese sí es crack, man. Ahí no son hamburguesas. No se habían hamburguesas en esa época, pero toma. Tranquilo, Pepe, va, tranquilo, perro, que una yo soy tu amigo. Campero. Y el perro feliz. Hasta se dejaba un combo acariciar. Un combo de pinulito. Y combo. Y ya con el perro distraído, Pie de Lana continuó adentrándose en la casa y llegó hasta una de las principales habitaciones. Sacó su herramienta para abrir las puertas y ya una vez dentro de la casa, gracias a este gran sentido que había desarrollado para caminar en la oscuridad, llegó a uno de los muebles, abrió las gavetas y fue donde encontró joyas, dinero, de todo. Lo metió en un saco que llevaba en una bolsa y escapó con todo ese botín sin que nadie se diera cuenta. Y así salió el man con todo. Nadie lo vio. No, nadie lo vio. Es más, hasta dicen que salió por el portón principal como si fuera su casa. Hasta saludó al vecino. ¿Qué tal, don Jorge? Y se fue. El guardián. Sí, el guardián. Al guardián. ¿Has visto ese el meme de Monster Inc? El azulito. Ajá. El que hace, pues algo se imagina al guardián. Y aquel saliendo tranquilo. ¿Qué onda, mano? Feliz noche. Y se fue. Así de facilito. Era un loquillo Pie de Lana. No, y no solo eso, era un mujeriego, era hasta un acosador, porque se cuenta que esa misma noche, cuando ya llevaba todo su botín, se encontró a una mujer que es como una indigente, porque que la ropa era así toda sucia, que parecía alguien que vivía en la calle, pero Pie de Lana se le acercó y le dijo, oye, quiero que seas mía. Ese entonces no existían piropos, mano. No, es que iba directo, era un acosador también. Te dije que su nombre Pie de Lana, se me venía algo loco, ese tenía su fetiche, mira, y cabal, salió bien fetichero el tipo. Y eso que tenía su esposa, si te pones a pensar. Le gustaba andar metiendo la llave por donde no era. Esta muchacha, bien asustada, ni le respondió, lo ignoró por completo. Pero Pie de Lana le insistía que quería platicar con ella, que le iba a dar cosas, que le iba a sacar de esa vida si lo acompañaba. Pero después de un tiempo ahí de tratar de convencerlas, se dio cuenta que por más que le dijera, nunca iba a convencer a esta mujer de aceptar lo que él quería. Así que lo que hizo Pie de Lana fue que sacó un collar de la bolsa y algunas monedas
y le dijo, ten, con esto vas a sobrevivir dignamente por un tiempo, y luego se alejó entre la oscuridad. La muchacha esta, mientras él se alejaba, gracias a la luz de la luna, todavía le alcanzó a ver los zapatos, que se dio cuenta que en realidad que era una bola como de calcetines, y fue cuando supo con seguridad que se trataba de Pie de Lana quien le había obsequiado eso. Pero ya escuchando así la historia, y me pongo a imaginar cuántos calcetines, o calcetas, o medias, o yo qué sé, se ponía Hasta me dan ganas de ir ahorita, mira, mientras me estás contando la historia, de ponerme los 2 calcetines en un pie y caminar a ver si hago ruido. O ponerme más. Te pasas a la casa de tu vecino a ver si te escucha. No, y te ataca el pitbull que tienen, porque creo que tienen un pitbull, ¿qué es? Dos tienen 2. Para estar comprobando la historia si se puede. Si la otra semana ya no me escuchan, ya saben por qué. En las noticias, joven intenta pasar a la casa de los vecinos y los 2 pitbull lo atacan. 2 pitbull matan a joven y que llevaba como 50 pares de calcetines en los pies. No, sería buena manera de salir en las noticias. Continuemos. En esa misma noche, ya un par de horas después, ya casi al amanecer, Pie de Lana se encontró a un niño que estaba llorando, desconsolado, y se le acercó, le preguntó, ¿por qué estás llorando? Y el niño le respondió que su mamá lo había mandado bien temprano a comprar leche y pan, pero que él se gastó ese dinero en una apuesta, que él quería comprarse otras cosas y lo apostó y lo perdió. Entonces estaba llorando el niño porque le iban a pegar en su casa. Me vas a decir que no sabes ese dato, pero más o menos ¿cuántos años tenía el niño? Yo que sí, como 6 años. ¿Quién chingados va a estar apostando a los 6 años? Pero a ver, ¿con qué se divertían los niños en el siglo XVIII? Decime. ¿No existían las maquinitas para que fuera a jugar ahí? Buen punto. Pie de Lana, conmovido por la historia que le había contado el niño, y más por la honestidad, abrió de nuevo la bolsa que llevaba, sacó unas monedas de oro y le dijo, te voy a dar este dinero porque me contaste la verdad. La gente mentirosa no merece que le ayude, pero vos me dijiste que habías apostado y lo perdiste, así que te lo mereces. Y le dio el dinero y se volvió a ir así de la nada. Y así en el camino, mientras iba encontrando gente necesitada, iba repartiendo los bienes. Y ya él se quedaba con algunas cosas, las vendía, yo qué sé qué hacía. Y así es como iba amasando su fortuna. Sí, ¿te acuerdas una vez que te conté que a un señor algo así me vino a ofrecer unas chivas? Y me dijo a la final, creo que quería 200, le dije que no tenía dinero. Y me lo dio todo en 50 quetzales. ¿Pero qué era? No me acuerdo. Eran creo que unas herramientas, unos alicates, pero estos alicates caros y martillos y tal, ¿no? Saber dónde se los voy a vivir. Ahora me siento mal porque saber a dónde de verdad se los fue a robar. Te va y se los compras. Sí, pero me sirvió. Es que estás contribuyendo a todo eso, no. Pero es que oportunidades así no se desperdician. Yo solo me acuerdo que en el colegio una vez un compañero llegó con un Sony Ericsson W300, creo que era. Hasta la marca, ¿te acuerdas? No sé si era un Sony Ericsson W300 porque era el que yo tenía, o era un Motorola V3. Pues alguno de esos 2 modelos llegó, que dice que un man en la calle se lo encontró y se lo vendió en 200 quetzales. Bueno, en esa época esos eran carísimos. O el V3 era como tener el iPhone, ¿qué? X Pro, un chingado, no sé qué temas tenga. Sí, pero en 200 quetzales para ese teléfono era una ganga. Entonces de tiempos remotos viene eso. Sí, hay gente que regala sus cosas. La onda es de que, continuando con la historia de Pie de Lana, los dueños de la casa a la mañana siguiente se dieron cuenta que les habían robado y una de las muchachas que hacía la limpieza les dijo rápidamente, ese fue Pie de Lana. Y les mostró las huellas que había dejado. Quiero decir que la muchacha que le regaló el collar. No. Como llevaba ahí sus pies llenos de calcetines, dejaba ahí bien lustradito el piso. Entonces ahí quedaban las huellas de que había sido él. Llamaron a la policía, que ya Pie de Lana era bien conocido en la ciudad, y dijeron, bueno, vamos a hacer todo lo posible por capturarlo.
Y se fueron a investigar, fueron por todas las calles a ver si lo habían visto, pero encontrarlo era bien difícil porque él se sabía esconder dentro de los túneles de la ciudad, túneles que solo él ya conocía porque era su ruta y nadie sabía cómo dar con él. Así que quedó impune ese crimen. Y así, como si nada, Pie de Lana siguió actuando, robaba casas durante las noches, repartía todo lo que robaba, se quedaba él con una parte, iba haciendo su fortuna, seguía asistiendo a eventos y siempre con esta doble identidad. Nadie sabía que Juan de Montejo era el que les estaba robando. Lo invitaban a sus casas y él las examinaba, ya a la noche las iba a robar y nadie sabía que él era Pie de Lana. Pero la suerte no iba a ser para siempre. Una noche, mientras Pie de Lana robaba una casa, fue rodeado por los dueños, por los vecinos, quienes llamaron a la policía. Y así no pudo escapar y finalmente fue capturado. ¿Qué pedo con tus historias? No, yo pensé que ibas a decir, logró escapar, ahí hubo persecución con caballos, perros, sabuesos, yo qué sé, algo así. Esperaba un final épico para Pie de Lana. Este no es el final, este es solo cómo lo capturaron, porque estaba robando en una casa y ya no tuvo por dónde saltar al techo de un vecino. Y ahí ya no le quedó de otra que entregarse. Entonces se lo llevaron preso, lo metieron ahí en un calabozo. Y ahí pasó bastante tiempo mientras esperaban a que se hiciera justicia. Se juntaron dueños de otras casas a las que había robado y pusieron su denuncia. Y así pasó el tiempo hasta que un día tuvo que ser juzgado. Ahora se me vino a la mente el zorro. Así, todo ese tiempo que estuvo ahí, estuvo planeando su venganza o su escape. Siento que te vas a decir que se escapó y algo va a hacer. A ver, ¿qué te imaginas que pasó, tomando en cuenta que era el siglo XVIII? ¿Qué sucedió con Pie de Lana? Mira, pues yo lo pondría así como escritor, bueno. El man que estuvo encerrado todo ese tiempo ya había pensado algo, pues por si lo capturaban, ya había pensado algo, ya tenía su forma de escape. Tenía que hacerse pasar que, sí, me atraparon. Llega una noche, se logra escapar, toda la poli empieza a buscarlo ahí en carrozas con sus antorchas y el man tipo Batman arriba, viéndolo como desde abajo todos buscando y un rayo en el fondo y sale su silueta y lo miran. Ahí está Pie de Lana y desaparece. Algo así me lo imagino. Pues no. ¿Cómo te vas si te digo que Pie de Lana fue condenado a la horca? ¿Qué clase de historia es esta? Nada que ver con el escape, porque tras ser sentenciado por sus crímenes, pidió perdón a su hijo llamado Gabriel y a su esposa, y lo agarraron de donde lo tenían encarcelado, lo sacaron y se lo llevaron por toda la ciudad. Muchos iban a defenderlo, otros iban a criminalizarlo, más los ricos, que él fue el que me robó, queremos justicia, que queremos que lo maten, y así se lo llevaron por todo el trayecto del Cerrito del Carmen hasta llegar a la cima, donde ya tenían preparado un árbol. Pero para esto voy a citar la última parte del capítulo 29 de la historia de un Pepe, para que conozcas de las palabras de José Milla y Vidaurre cómo fue la muerte de Pie de Lana. Un gentío inmenso llenaba las calles, los balcones y hasta los tejados estaban llenos de curiosos que habían acudido con la esperanza de conocer a Pie de Lana. No pudieron verle la cara y con eso el espectáculo perdió la mitad del interés para aquella buena gente. Llegaba la fúnebre comitiva al Cerrito del Carmen, donde se había elegido el lugar. Quitaron las esposas al reo, que subió con paso firme. Gabriel lo siguió sin que se lo impidieran, pues había una orden para que pudiese hacerlo, y en el momento en que le ponían el dogal al cuello del reo, el joven se hincó de rodillas y le besó las manos. La multitud presenció con recogimiento aquel espectáculo conmovedor. En el mismo instante partió un grito doloroso del grupo de gente que rodeaba el patíbulo. Una mujer que llevaba la cara cubierta con un velo cayó sin sentido en los brazos de una joven que la acompañaba. Don Juan se estremeció al oír aquel grito que le hizo recorrer por un segundo la historia de una gran parte de su vida. «Perdón, perdón», murmuró en voz baja, tan baja que solo Gabriel pudo escucharla. Un momento después, todo había concluido. La justicia humana estaba satisfecha y Pie de Lana
había dejado de existir. Y así falleció Pie de Lana. No, pensé que me ibas a decir que he hecho una maldición, que no se iba a ir y que iba a aparecer ahí, iba a venir por ellos. Casi, porque en el Cerrito del Carmen, varias personas que caminan por la noche se llevan un gran susto cuando de la nada dicen que ven a una persona colgada en un árbol, y son tantas personas las que han dado este testimonio, esto ya así reciente, que a ese árbol le llaman el árbol de Pie de Lana. Se dice que es él el que se aparece ahí en el Cerrito del Carmen. O sea, sí se quedó ahí. ¿Qué? ¿Podríamos decir su alma en pena? ¿Pero por qué en pena si no hizo? Bueno, sí robó pues, pero mal no hizo. Tal vez por la forma en que murió. Ahorcado. Todavía castigo maya pasa. Pero estamos hablando de gente rica, los que controlaban la ciudad. O sea, ellos iban a decir... bueno, sí pues... Si hubieran robado a gente cualquiera, así como nosotros, te aseguro que lo hubieran dejado en libertad. Pero como era gente importante, pues dijeron, este man tiene que morir. Sí, pues me imagino eso. Tiene que morirse sí o sí, de la forma más cruel posible, por todo lo que robó. Sí, hicieron un show completo para que todos lo vieran. No, qué culeros. Pero que sí que todavía lo ven, o las personas que pasan por ahí, por el cerrito. No solo por el cerrito, porque hay otra leyenda que se cuenta que en una residencia de la zona 1, que es conocida como La Casona, fue el hogar de Pie de Lana. La Casona, déjame ver mi cuaderno, déjame que lo busque. Lugar donde no tengo que ir. Va a aparecer el Pie de Lana y me va a querer robar. Bueno, va haciendo que le sabe su fetiche y me va a decir que me quiere ser suyo, ¿no? Después de lo que te va a contar, después de esta leyenda, vas a querer que te aparezca. Vos vas a querer ir al Cerrito del Carmen, al árbol, o a esta casona en la zona 1, que creo que ahora es un centro cultural. Pero a ver. Que te aparezca Pie de Lana. Esta leyenda dice así. Una muchacha que trabajaba en esa casa cuenta que un domingo por la mañana salió de paseo y cuando regresaba a su trabajo encontró a un señor que la acompañó. Ella amablemente le invitó a pasar a tomar una limonada y él le contó que había vivido en esa casa y que su esposa había muerto justo allí. El extraño hombre tomó el vaso de limonada que Josefa le había servido, lo bebió con mucha ansia y se encontraban conversando cuando tocaron la puerta. Josefa pidió disculpas y se dirigió a abrir la puerta. Era la tía de don Paquito, el dueño de la casona, quien llegaba a almorzar con ellos cada domingo. Abrió la puerta, saludó y les contó que dentro había un señor que había sido el dueño de la casa anteriormente. Pero la tía de don Paquito le contestó que el último dueño de esa casona murió hace más de 100 años, y al llegar el momento de presentarle al señor, ya no estaba. Solamente el vaso con limonada aún lleno. Josefa recordó que el extraño le había dicho que en el parqueo se encontraban 2 recipientes de barro con dinero. Fue entonces cuando doña Julia, Josefa y un mozo que habían llamado para desenterrar las vasijas, las encontraron y las sacaron de donde estaban escondidas. Al romperla, salieron de los recipientes trozos de carbón y fue entonces cuando doña Julia le dijo a Josefa: «Ve, mija, fuiste muy babosa, la suerte era para vos y como nos contaste esto, la suerte se fue». Josefa recordó que su abuela le había contado la historia de Pie de Lana y que él se aparecía en ese lugar, pero ella por el susto renunció y ya nunca más volvió a la casona. Y así, en otras partes de la ciudad de Guatemala, se cuentan muchas historias de Pie de Lana. Por ejemplo, personas de escasos recursos o indigentes que duermen en las calles dicen que han sido ayudados por un extraño hombre, ya sea dándoles cosas de valor así de la nada o diciéndoles a dónde se pueden dirigir y que cuando llegan encuentran dinero o algún tesoro. Pero quiere decir que este man después de su muerte siguió dando ayuda a los más necesitados. Hay personas que pues dicen que se lo han visto o algo así. Sí, pues es una forma bonita de ver tal vez que a alguien le ayuden así de la nada y digan, fue Pie de Lana el que se me apareció. Tal vez alguien quería hacerlo anónimamente y que ayudó a algún indigente y esto ha hecho que la leyenda de Pie de Lana se mantenga y siga por generaciones y generaciones. Como por ejemplo con Susana Sánchez, que fue la que nos escribió que su mamá le contaba esta historia. Entonces es así con este tipo de relatos que la leyenda de Pie de Lana aún se mantiene viva.
no es tan conocida. Yo creo que no es de las leyendas más populares aquí en Guatemala. Yo sí nunca había escuchado sobre ese man. Tampoco que yo recuerde, entre todas las leyendas que había escuchado, no me sonaba Pie de Lana hasta que me puse a investigarlo y como te decía, me pareció bastante interesante la historia y hasta descargué la historia de un Pepe de José Mía para saber más, pero no es de los que te aparecen ahí como principales leyendas. Es que lo que me quedó de ahorita, que todo salió de un libro, pero personas aseguran que sí es real. Así ¿es realidad o es un mito que se inventó José Milla y Vidaurre o se basó en alguien que existió en esa época para darle vida a Pie de Lana? Eso te iba a mencionar ahorita, o él lo vivió. Por eso yo ponía de ejemplo a Robin Hood, porque Robin Hood es un personaje ficticio, pero se dice que está inspirado en algún personaje que sí existió. Entonces, Pie de Lana o Juan de Montejo podría ser un caso similar. Que lo que hizo José Mía fue simplemente darle un nombre a alguien que existió en aquella época en Guatemala, que se dedicaba a esto, que no es tan descabellado pensar que alguien hacía eso, de robarle a ricos y después repartirlo entre pobres. No es una locura, no es algo imposible. Qué interesante. El famoso Pie de Lana, la verdad no conocía de este man. Y qué feo la forma que murió, pobre, porque al fin y al cabo él lo que quería era ayudar a los pobres. Hacerse rico robando para ayudar a los pobres. Era mala onda, pero a la vez buena onda. Sí, eso nos lleva a la pregunta, Pie de Lana, héroe o villano, así como Spider-Man. Spider-Man. Villano, lo mismo con Pie de Lana. Complicado porque sí, lo que hacía no estaba bien, pero tenía sus fines, tenía su justificación por qué quería hacerlo. Porque también estas personas ricas se dedicaban a robarle al Estado, yo qué sé, y hacían su dinero de mala forma. Y él quería devolverle eso al pueblo. Entonces, no sé cómo verlo, la verdad. Pero mira, pues es que el punto es que aquel pensaba en los demás. Sí. Entonces, por eso yo lo veo como un héroe. Porque aquel pensaba en los demás, pensaba en las personas que no tenían nada y que además que él vino de ahí porque al fin y al cabo él hizo su riqueza robándole a los ricos. Pero en esa época no existía algo que ahora sí existe. Y es Instagram. Así que por Instagram vamos a resolver esto. Vamos a poner ahí. Sí. ¿Pie de Lana es un héroe o es un villano? Así que ahí los esperamos que participen. Es algo que quiero sí ver el resultado para ver qué piensan. Esa es la historia de Pie de Lana y una mezcla de todo lo que se encuentra desde la novela de José Milla hasta estas recopilaciones de historias que han hecho estos periodistas para ciertos portales y ahí hemos unido todo, hemos hecho una mezcla para dar nuestras propias conclusiones y que es nuestra forma de dar a conocer a los seguidores del podcast la historia de Pie de Lana. Y me gustó esta historia, algo rara. Yo pensaba un final más que el man huyó y que nunca se supo de él, pero me gustó hasta el nombre, estaba interesante, Pie de Lana. Y ese ha sido el episodio 23, espero que les haya gustado. Y recuerden que pueden escucharnos en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en cualquier otra plataforma. Nos pueden escuchar donde ustedes se encuentren, no importa en qué lugar. Eso sí es cierto, no importa en qué lugar, porque nos han llegado ahí comentarios que escuchan allá por los Estados Unidos, en diferentes partes, y ojo el dato, hasta Japón, mijo. Hasta sí, Japón llegamos ya. Hasta Japón. Y a Los Ángeles ahí, mientras van manejando, nos mandaron ahí que van escuchando el podcast. Qué bueno. Sí, buena onda, nunca pensamos llegar así fuera de fronteras, pero... gracias por el apoyo de ustedes. Esta semana publicamos que el podcast había llegado a 20,000 reproducciones y yo hacía una mención a lo que nosotros platicábamos cuando iniciamos esto en octubre del 2021, que queríamos 25 reproducciones por episodio para seguir. No, digamos que 25 era el máximo que podíamos llegar. Nosotros con eso éramos felices. Imagínate que ahora llegamos ya a miles. No es una gran cantidad así comparado con otros, pero sí, para nosotros que no teníamos conocimiento de nada de esto, ser completos desconocidos es algo increíble. Sí. Solo quedó a ver qué pasa, a ver qué sale. Si al 10 no funciona, nos retiramos. Y mira, 23 aquí y esto va para más. Tenemos bastantes opciones y vienen otros proyectos detrás de esto, otras cuentas también.
para que tener diferente contenido para que ustedes pasen un buen rato. La verdad, pasen un buen rato. Sí, pues bueno, si quieren ahí tener contacto con nosotros, nos pueden seguir en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Ahí también nos encuentran como Guatefornication. Eso ha sido todo por hoy. Yo soy Kepma. Y yo, Johnny Pérez. Y hasta el próximo episodio.